Yo en 2014 pensaba que lo tenía todo. Acababa de terminar la carrera en psicología, había hecho también un experto en enfermedades neurodegenerativas, también había terminado de hacer un curso de instructor de yoga y entonces en ese momento estaba dando clases de yoga de forma regular por las tardes y trabajando como psicólogo en la residencia de mayores que tenían mis padres. Yo seguía viendo a mis amigos de toda la vida, hacía cosas con mi pareja, todo me iba muy bien. Pero en el fondo yo no me sentía muy a gusto del todo, buscaba un cambio. Y entonces pensé que lo mejor era irme a Madrid para hacer un máster en psicología forense y penitenciaria que no tenía nada que ver con lo que yo estaba haciendo. Cogí las cosas, me fui a Madrid y allí empecé a estudiar este máster. De nuevo, las cosas iban perfectas, me lo pasaba muy bien en Madrid, conocía gente increíble, estaba sacando también bastantes buenas notas en el máster y entonces decidí empezar a embarcarme en la tesis doctoral porque, ¿por qué no, no? Podíamos seguir profundizando, seguir haciendo cosas y yo me veía muy así, me veía dando clases en la universidad, me veía como doctor en psicología, ¿no? Todo este tipo de cosas que todos pensamos. Yo lo que pensaba es que obviamente no podías vivir como profesor de yoga. Me encantaba, me gustaba mucho y yo de vez en cuando daba alguna clase, pero no es un trabajo, de verdad. En 2014 lo era menos todavía. Entonces había que hacer otras cosas, ¿no? Por eso decidí centrarme en la carrera de psicología. Pero cuando yo estaba en Madrid, resulta que por cosas de la crisis me veo sin dinero para poder pagar el máster y prácticamente subsistiendo durante semanas con un solo saco de patatas. Fue una situación bastante complicada, intenté por todos los medios alargarla en el tiempo hasta que llegó un momento que dije, mira, no puedo seguir más así, tengo que dejar el máster, tengo que dejar esta perspectiva de tesis doctoral y demás y tengo que buscarme la vida. Decidí en ese momento mudarme a Almería, donde estaban viviendo mis padres, para volver a la casa familiar y, bueno, en fin, tratar de buscarme un poco la vida. En toda esta locura de que todo empieza a ir mal, de que todo empieza a explotar, yo la acabé dejando con la que era mi pareja desde hacía 5 años en ese momento, rompí relación con todos mis amigos, ya no sé si por la vergüenza, por el malestar, pero me encerré. Me encerré, escapé y huí. Me fui a otra ciudad. Las cosas no iban especialmente bien porque al final, pues bueno, como no tenía nada que hacer y estaba en una época bastante oscura y dura de mi vida, dedicaba mi tiempo libre a beber, a tratar de olvidarme de todo. Pero gracias a las casualidades de la vida, conocí a un chico del que me hice muy amigo. Él empezaba con una empresa de jardinería y una vez me dijo, oye Pablo, tío, necesito una mano, venga, vente un día y me ayudas y demás. Y así es como empecé a trabajar con él. Y empecé a trabajar pues en temas de jardinería, desagües, mantenimiento, construcción, haciendo un montón de cosas distintas, pero obviamente cosas que no tenían nada que ver con lo que yo pensaba que iba a ser mi vida. En cuestión de meses pasé de estar haciendo un máster y empezando la tesis doctoral y viéndome como doctor en psicología a estar limpiando desagües, cortando el césped y francamente con un estilo de vida que yo jamás pensaba que iba a llevar. Obviamente fue muy duro para mí. Fue muy duro para mí porque tú sigues dándole vueltas y sigues pensando, hay que ver con lo que yo iba a haber sido, ¿no? ¿Cómo puede ser que esté haciendo yo esto ahora? Yo que iba a ser doctor. Y es verdad que al final pues la mente me jugó una mala pasada. Sigo sintiéndome muy agradecido por aquel momento, haber tenido el yoga conmigo y haber podido aplicarlo a una situación tan complicada para que la cabeza, mis expectativas y mi malestar no se impusieran y no me hicieran la vida más difícil de lo que ya realmente era. Yo empecé a practicar yoga en secreto cuando tenía 17 años. Digo en secreto porque en mi entorno absolutamente nadie sabía que yo hacía yoga, que meditaba y estas cosas. Me daba muchísima vergüenza compartirlo y contárselo a la gente y es cierto que por aquel entonces, año 2007, era algo muy raro y no era común que un chico empezase a practicar yoga, ¿no? Y obviamente hubo un motivo que me empujó a practicar meditación, a buscar más información y a meditar. Yo llevaba una máscara muy grande. Yo creo que todos llevamos una máscara muy grande. Y obviamente con 17 años esa máscara es todavía mayor. Te creas un personaje para poder adaptar en tu grupo de amigos, para destacar, para que la gente cuente contigo, para todas estas tonterías de estar dentro del grupo. Al mismo tiempo también tienes una máscara con tus padres, te comportas con ellos de una manera determinada. Tu entorno de seguridad realmente solo ve una parte de ti, una máscara. Yo la máscara que adopté era de niño tonto. Era de niño tonto por una experiencia complicada que yo tuve. Mi vida siempre consistió en mudanzas. Yo la primera mudanza que hice fue a los 12 años. Yo vivía en Madrid y de Madrid me mudé a Jaén. Cuando yo llegué a Jaén es cierto que no tenía muchos amigos, que no tenía un grupo muy grande, entonces pues al final en mi tiempo libre yo me dedicaba a leer, me dedicaba a buscar información y demás. Yo era un niño muy normal cuando vivía en Madrid, pero cuando llegué a Jaén, pues de repente mis notas empezaron a explotar. Sacaba todo sobresalientes, las cosas me iban muy bien en el colegio, pero obviamente esto no te hace popular, sino que crea todo lo contrario. La gente te tiene envidia porque lo apruebas todo, la gente todo el rato, ay, qué listo eres y qué empollón y qué no sé qué. Pues obviamente esto me empujó a que cuando surgió ya no la segunda, sino la tercera mudanza y pasé de vivir en un pueblo luego a volver a Jaén,
yo a mí mismo me dije, yo no quiero ser listo, no quiero que la gente me señale con el dedo, ay, que no sé qué. Entonces hice todo lo contrario. Mi rendimiento académico empezó a bajar muchísimo y al final lo único que hacía era el tonto, salir de fiesta, empezar a beber, meterme en problemas, hacer el capullo, básicamente. Y pues esta máscara empezó a crecer, a crecer, a crecer. Obviamente esto me hacía que yo tuviese más amigos, que contasen conmigo para salir, que al final acabase teniendo un grupo, y fue una máscara que yo mantuve durante mucho tiempo y a día de hoy siempre esa dicotomía de que ya no es una máscara, es una pequeña parte de mí que a veces también sale, este Pablo tonto, estúpido y que a veces le gusta un poco de locura. Pero es verdad que en el fondo esa parte de mí no era la parte principal que yo abusé y utilicé durante la gran parte de mi juventud. Y esto me empujó a buscar otros momentos donde yo podía realmente ser yo, donde yo podía comprarme un libro sin que nadie lo supiera y leer, investigar, indagar, encerrarme a hacer cosas que obviamente no hubiesen sido aprobadas por el grupo de primeras. Yo no iba a ser popular en mi clase con 17, 18 años diciéndole a la gente que me gusta el budismo, la meditación, el yoga y demás, porque seamos honestos, esto no iba a pasar. Entonces, todas las cosas que yo investigaba, que yo hacía sobre tantra, sobre meditación, eran esta pequeña parte que nadie conocía y que yo quería que nadie conociese. Los primeros años de mi práctica fueron completamente autodidactas. Desde los 17 hasta los 21, 22, yo estaba por mi cuenta. Meditaba por mi cuenta, buscaba información por mi cuenta, con lo que esto conlleva. Muchas ideas que no encajan, inconexas, mucha falta de claridad, mucha falta de entendimiento, que en ese momento no te das cuenta. Tú simplemente vas adquiriendo conocimientos poco a poco y demás. Y yo principalmente lo que hacía era meditaciones tántricas y meditación budista zen. Para mí eso era como el tope de la espiritualidad. El budismo zen, el tantra eran cosas muy profundas, muy reales, ¿no? El yoga yo todavía lo consideraba como esta especie de práctica para señoras mayores donde solo estiras, pones un poquito de incienso y que realmente no es una práctica espiritual sistematizada. Mira lo equivocado que estaba yo al descubrir años más tarde que tanto el tantra como el budismo pues derivan, ¿no?, de un origen común con el yoga. Pero para mí el yoga no era una práctica espiritual ni mucho menos. Pero empecé a practicarlo simplemente porque como yo lo que quería hacer era meditar mucho, mi cuerpo no me permitía meditaciones muy largas. Yo jugaba mucho al rugby, con lo que esto conlleva, tenía un cuerpo rigidísimo y al final conllevó a una lesión de espalda muy gorda, ¿no? Y gracias a esta lesión de espalda muy gorda, que a día de hoy con mucho cariño sigo acompañando, empecé a practicar yoga. Lo puse como mi excusa. Yo quería practicar yoga simplemente para ganar flexibilidad y meditar, pero no iba a empezar a hacer yoga abiertamente yendo a clases porque ¿qué iban a pensar mis amigos? Pero claro, con una lesión de espalda es completamente distinto. Tenía un motivo, y además un motivo bastante real, porque ya no solo es que el dolor de espalda empezase a cultivar esas ganas de, o esa excusa de puedo empezar a practicar yoga, es que realmente esa lesión de espalda me partió en dos. Porque tuve que dejar de jugar al rugby, que me encantaba, porque tuve que dejar de practicar BMX, que me encantaba también, porque al final te ves con 22 años y una lesión bastante grave de ya no eres joven, olvídate. No se me olvidará lo que me dijo mi médico, que además es muy buen amigo: Pablo, olvídate de jugar al rugby. Él venía a ver los partidos. Dice, tú esto ya no lo puedes hacer. Que te den esa noticia con 21 o 22 años es bastante doloroso. Pues si ya de por sí yo llevaba una máscara que muy pocas veces me quitaba, si yo ya de por sí tenía ganas de descubrir algo más, y si yo encima ya tenía una excusa para empezar a practicar yoga porque me daba vergüenza abiertamente hacerlo, pues esto hizo que me empezase a apuntar a clases. Y creo que ha sido la mejor decisión que yo he tomado en mi vida, porque es que realmente cambió mi vida de forma literal. Recuerdo perfectamente los primeros días cuando yo fui. Lo primero que hice fue ir a pedir información al estudio. Hola, mira, me llamo Pablo, quiero practicar yoga. Y el chico del estudio, Manuel, me dijo, mira, hay dos opciones. Hay un profesor que es mucho más físico, más dinámico, y después hay otra chica que viene, pues que hace también canto de mantras, meditación. Y claro, desde fuera, un tío que juega al rugby, que hace BMX, que le encantan los deportes, escalada y tal, encima con 22 años, pues lo que va a hacer es yoga dinámico. Pero obviamente no. Por donde yo tiré fue por esa práctica más de canto de mantras, espiritual, un poco más a otro nivel, ¿no? Y el primer día que yo fui a clase, tampoco se me olvidará jamás, cuando yo llegué a la profesora con bastante inquietud, nerviosismo, mira, me llamo Pablo, es que tengo una lesión de espalda y me han dicho que el yoga me puede venir bien, y esta chica Rosa me dio un abrazo y me dijo, estás en el lugar indicado. Y eso a mí ya me rompió por dentro. Me enganchó muchísimo la práctica. Empecé a practicar cada día más y más. Terminaba las clases de yoga y yo directamente me iba a mi casa a seguir practicando las posturas. Le preguntaba todo el rato por libros, por información. Me enganché muchísimo. Muchísimo hasta el punto de que empecé a colaborar con ella en sus clases. Ella organizaba muchos talleres de yoga en parejas y acroyoga, entonces me llamaba a mí para que yo le fuese a echar una mano. Y de hecho, algo que yo valoraré siempre muchísimo es que un día ella me llamó por teléfono y me dijo, mira Pablo, es que estoy mala, no puedo ir a clase, ¿puedes cubrirme
tú y dar tú la clase? Yo llevaría practicando yoga como unos 5 o 6 meses, no más. Y le dije, pero Rosa, ¿cómo voy a dar yo la clase? Soy el último alumno que ha llegado, tienes alumnos que llevan contigo años, que yo no estoy preparado, que no soy profesor, que yo esto no lo puedo hacer. Y ella me dijo... Es que Pablo, creo que lo vas a hacer muy bien. Yo confío en ti, créeme que lo vas a hacer muy bien. Y fui a dar mi primera clase de yoga, que para mí esto se iba a quedar ahí, ya está, ¿no? Pero al poco tiempo Rosa me dijo, mira Pablo, es que yo te veo formándote, creo que deberías formarte. Total, que esto y una serie de circunstancias más hicieron que a los 9 meses de yo empezar a practicar yoga, estaba en India haciendo un curso de formación. Yo obviamente me engañaba a mí mismo perfectamente diciendo, yo estoy haciendo esto porque quiero profundizar más, porque quiero aprender más, porque quiero realmente llevar mi práctica a otro nivel, quiero meditar todos los días, quiero hacer yoga todos los días, quiero estudiar más, quiero formarme más, pero no porque yo quiera dar clase, ni mucho menos. Honestamente no sabía lo equivocado que estaba. Pero ese era mi plan. Yo terminé mi formación, volví a España con un montón de cambios en mi vida, con un montón de experiencias muy enriquecedoras y cuando volví, Rosa me dijo, oye Pablo, ¿por qué no montas un pequeño grupo? A ti que te ha gustado tanto el Ashtanga, ¿por qué no montas un grupo de Ashtanga? Que no hay gente que practica Ashtanga aquí y demás. Y le dije, venga, vale, me animo, monto un grupo. Y monté mi primer grupo de práctica. Entonces empecé a tener un grupo muy pequeño, luego me llamaron de varios sitios más para dar clases. En fin, yo ya estaba con mi carrera terminada, trabajando de psicólogo, dando clases de yoga, pero como obviamente, como te contaba al principio, yo no quería ser profesor de yoga, yo quería dedicarme a algo de verdad, a un trabajo de verdad, no a ser profesor de yoga, pues decidí dejar las clases y mudarme a Madrid, con lo que todo eso conllevó de acabar viviendo en Almería. Y aquí es donde empieza realmente la aventura. Aquí es donde empieza la aventura porque yo cuando llegué a Almería intenté dar alguna clase de yoga, pero pues lo típico. Pones algún cartelito, te llama alguna persona, pero sin más. No le puse mucho empeño, la verdad. Yo necesitaba ayudar económicamente a mis padres, entonces necesitaba otro trabajo. Por eso la opción de jardinero pues era mucho más interesante para mí. No era un trabajo de verdad, con un sueldo de verdad, en fin, este tipo de cosas, ¿no? Pero es cierto que cuando yo estaba trabajando con este chico, con Stuart, un día estábamos hablando con su pareja, con Laura, y esta chica me dijo, oye Pablo, tú hacías yoga, ¿verdad? Tío, me encantaría probar, igual algún día, puedes darme una clase, no sé qué. Y yo le dije, pues sí, ¿por qué no? Venga, un día, quedamos un día, una tarde y organizamos una clasecita y pues venga, te enseño un poco, ¿no? Yo tenía muchas ganas de compartir, de hecho es que gracias a mi práctica de yoga, a lo que yo seguía meditando, a lo que yo seguía practicando y estudiando, mi día a día como jardinero era mucho más llevadero, ¿no? Ya no había tantos pensamientos recurrentes de vaya mierda de vida, esto no es para ti, es que tú deberías o tú no deberías. Físicamente, pues tu cuerpo necesita también estar sano, así que me venía muy bien y dije, venga, pues vamos a compartirlo, ¿no? Esta chica me dijo, oye, ¿y se puede venir mi madre? Porque también le gustaría. Yo le dije, pues sí, sin problema. Bueno, total, que les di una clase. Oye, Pablo, ¿por qué no hacemos otra clase? Venga, vale, hacemos otra clase. Y a esa clase vinieron más personas, y más personas, y más personas. Claro, yo estaba dando clases en la playa en Almería, simplemente dando clases en la playa. Y llegó un momento en el que el grupo era enorme. Era enorme, llega el invierno y es como, ostras, pues si quiero seguir dando clases, igual debería buscar un pequeño sitio. Total, que me pusieron en contacto con una chica que tiene una escuela de baile y empecé a dar clases en su local. Cada vez empezaba a venir más gente, más gente, más gente. Y de esto que al mismo tiempo dices, oye, pues mira, igual debería tomarme un poco más en serio el hecho de dar más clases de yoga, ¿no? Voy a abrirme una cuenta en Instagram y voy a, pues bueno, compartir cositas, porque así también la gente puede saber que estoy dando clases y pues a lo mejor se animan más personas y demás. Así que empecé con las redes sociales. Cuando empecé con las redes sociales, me contacta Rosa, mi primera profe, y me dijo, oye Pablo, mira que, tío, ¿por qué no te vienes a Jaén y das una masterclass? Vienes así a donde estoy yo dando clases ahora y pues bueno, no sé, nos vemos, organizas algo, me encantaría que vinieses a dar clase aquí. Y pues fui a dar clase allí, con mi primera masterclass fuera de Almería, que era por donde yo vivía en aquel entonces. Esto de repente hizo que otro estudio me llamase, y otro estudio, y otro estudio, y otro estudio, y al final pues llegó un momento en el que dejé de trabajar de jardinero porque estaba todos los fines de semana viajando por toda España dando masterclasses, al mismo tiempo que cada vez tenía más gente en mis clases regulares. En fin, que parecía que poco a poco yo iba saliendo de ese un poco en ese pozo del que estaba, ¿no? De trabajar en un trabajo que era muy duro, que me lo pasaba muy bien, pero que obviamente no era lo mío, ¿no? Yo sentía que no era lo mío en el fondo. A verme dando clases de yoga por un montón de sitios distintos. De repente un día, Zaira, mi pareja, me dijo, oye Pablo, quiero ir a ver a un amigo a Irlanda, que él está viviendo allí, podíamos ir los dos y demás. Y
Y dije, sí, pues la verdad que puede estar guay. Venga, ¿por qué no? En ese momento yo dije, tío, pues ya que hay una comunidad española muy grande en Irlanda, a lo mejor puedo ir a dar una clase de yoga también allí. Me puse en contacto con algún grupo de WhatsApp de españoles, lo propuse y organicé una clase de yoga para españoles en Irlanda. De repente me contacta una chica mexicana, Claudia. Oye, Pablo, he visto que vas a venir a Cork a dar unos talleres. Tío, yo tengo un estudio pequeño en un pueblecito. ¿Por qué no te vienes a dar una masterclass aquí? Y dije, sí, venga, claro, ¿por qué no? Yo después pensaba para mí, qué raro que en un pueblo pequeñito de Irlanda haya un grupo de españoles para recibir una clase de yoga en español. Total, que bueno, pues luego hablando con ella, oye, pero ¿y es que tenéis una comunidad española grande allí? Y me dijo, no, sería la masterclass en inglés. Yo mi inglés no era especialmente bueno por aquel entonces, por no decir muy malo. ¿Cómo iba a dar yo una clase en inglés? Entonces lo que hice fue ponerme a estudiar como loco, aprenderme palabras, memorizarme partes del cuerpo, me lié la manta a la cabeza y dije, mira, ¿por qué no? Fui a Irlanda, di la masterclass para los españoles, di la masterclass también para este grupo de ingleses. Me lo pasé francamente bien, tengo que decir, y volví a España. Yo seguí con mi rutina. Y de repente esta chica, Claudia, me contacta. Oye, Pablo, tío, está la gente encantada con la masterclass, les gustó mucho. ¿Tú te plantearías venirte a Irlanda a dar clase en el estudio? Y claro, esto a mí me explotó un poco la cabeza y dije, pero ostras, no lo sé, dice, tío, sí, vente, porque yo necesito profesores y la gente la verdad que salió muy encantada, podrías venirte aquí. Yo no sé muy bien cómo, pero tomé la decisión y dije, pues me voy. Me fui a Irlanda a vivir y estuve 6 meses allí dando clases de yoga. Fue de verdad una decisión increíble para mí porque pues me pude soltar mucho más con el inglés. Yo tenía muchísimo interés de soltarme con el inglés porque la gran mayoría de libros de filosofía del yoga y de cosas más profundas que me iban interesando cada vez más jamás están en español y tenía muchas ganas de aprender. Al mismo tiempo, yo una de las cosas que más se me quedó clavada de mi primera formación en India es que como yo no sabía inglés, no me podía comunicar directamente con mis profes de allí. Y me daba rabia, de verdad. Entonces dije, pues venga, aprendemos. Y ya está, y me voy allí, aprendo inglés, doy clases en inglés, me suelto un montón más y tal. Así que me fui. Después de unos meses viviendo allí, volví a España. Surgió la oportunidad de irme a Marruecos, también a dar clases de yoga en un estudio allí. Me fui a Marruecos, estuve allí viviendo, dando clases en ese estudio. Luego surgieron oportunidades en Portugal y al final pues me vi ya no solo dando masterclasses por España, sino pues haciendo un montón de retiros y dando clases en otros países, lo que obviamente me ayudó a aprender muchísimo más, a experimentar un montón de estilos distintos con los que yo no tenía contacto, porque obviamente al final cuando das clases en estudios distintos, en países distintos y teniendo acceso a muchas clases distintas de muchos profesores, pues es verdad que fue a nivel de práctica física muy enriquecedor para mí. Pero es verdad que aunque yo practicaba mucho yoga, mucho ashtanga y mucha meditación, poco a poco lo que me iba atrapando más era la filosofía. Yo entendí muy bien que más allá de las posturas, lo que me iba haciendo estar más en paz, lo que me iba haciendo ser otra persona, estar más presente, más satisfecho con mi vida, era la filosofía que había detrás. Y poco a poco pues me fui interesando mucho más por esto. De repente, con la gente con la que yo me había formado en India, me contactan. Oye, Pablo, vamos a organizar una pequeña formación como hacemos todos los años anual en España. ¿Quieres venirte a dar tú una semana de clases? Y claro, yo dije, pues por supuesto que sí, encantadísimo. Ese fue el primer momento donde yo tuve contactos con formaciones. Pues esto no sé cuándo sería, en el año, pues a lo mejor 2016, 2017, diría 2017 más o menos. Empecé a hacer ya formaciones, colaborar en formaciones y demás. Naveen, mi profesor de India, me propuso lo mismo. Oye, Pablo, ¿por qué no organizamos juntos un viaje a India? Te traes un grupito de españoles aquí. Es cierto que las redes sociales iban ayudando bastante, porque al final pues vas creciendo, te va conociendo más gente. Y dije, pues sí, igual puedo pensar en organizar un retiro en India. Organicé mi primer retiro en India, nos fuimos para allá, lo pasamos increíble. Para mí fue algo súper importante porque yo había tenido de las mejores experiencias en mi vida en India, de las más transformadoras, de lo que más me llenó, y ahora tenía la oportunidad de contárselo a mucha gente, de llevarlos para allá. Yo estaba súper feliz. Así que cuando volví de mi primer viaje a India, yo lo que quería era organizar más. Entonces ya hablé con Naveen, venga, pues organizamos ya no solo un viaje, sino una formación. Yo hago de traductor, ahora que me va muy bien con el inglés y tal, y organizamos la primera formación. Tuvimos que cancelarla por el COVID. Y de nuevo fue una enseñanza preciosísima, porque al final lo primero te tienes que adaptar, llega el COVID, no te puedes ir, acéptalo, no está en tu mano cambiarlo. Y la segunda, empecé a investigar mucho más cómo podía yo mejorar hacer cosas online. Ahora estamos todos muy acostumbrados, pero por aquel entonces pues obviamente no. Tema de micrófonos, cómo grabar, cómo iluminar, todo este tipo de cosas. Me lié la manta a la cabeza. Naveen, vamos a hacer la formación online, ya que estaba planeada, que había gente interesada, hacemos una formación online.
Y así empezamos a hacer un par de formaciones online, Navin y yo juntos. Obviamente con lo que eso conlleva de que no es la misma experiencia. Así que en cuanto pudimos volver a viajar, vámonos a India otra vez. Y ahí es cuando comencé a hacer viajes a India de forma mucho más regular. Gracias a Dios ahora puedo ir todos los años. Y tener la oportunidad de llevar a gente a India todos los años, de que vivan lo mismo que yo viví y sobre todo poder yo vivir lo mismo y quedarme allí un tiempo más, toda esta recarga de información, de conocimiento y de pilas de año tras año ir haciéndolo, yo lo noto mucho en mi práctica personal, ¿no? Es algo que obviamente me fascina. Mis profesores de filosofía están allí y de nuevo, lo que más me estaba empezando a apasionar era la filosofía. Tenía la oportunidad de escuchar las clases y encima traducirlas, aprender más. Yo estaba muy motivado, muy contento con ese proyecto, porque ahí es cuando conocí a Durga, en estas primeras formaciones online. Durga es el gurú de Navin, del director de la escuela de allí y una de las personas que conozco a nivel personal con más conocimiento de yoga que yo he visto jamás en mi vida. Siempre que tengo dudas le pregunto, siempre está ahí para contestar y es una figura muy inspiradora para mí porque él realmente es un yogui renunciante, no tiene posesiones materiales, dedica toda su vida a meditar horas y horas, a estudiar horas y horas. Claro, eso hace que tengas conocimiento directo de una persona que lleva su práctica a un nivel ideal, ¿no? De monje renunciante. Se aprende mucho con él. Y él poco a poco pues me fue ayudando, tienes que tirar por aquí, estudia esto, ve a este sitio, fórmate así, fórmate asado, lo que hizo que lentamente yo empezase a tener una idea mucho más clara de lo que era la práctica de yoga como tal. Al final nosotros tenemos una idea muy distorsionada en muchas ocasiones porque es lo que pasa, esto es un teléfono roto. Si tú tienes un conocimiento de India, cuando viene a España, cuando viene a Occidente, se le pone un filtro, un sesgo cultural. Este filtro de interpretar ese conocimiento a través de los ojos occidentales hace que cuando nosotros recibimos esa información ya está directamente sesgada. Muchas veces lo que se hace es se coge un poco de aquí, un poco de allí, un poco de allí y en muchas ocasiones muchas personas que escriben libros sobre yoga pues realmente no están tan formadas como puede estar un maestro de India. Que no digo que no sepan, ¿vale? Pero es cierto que yo en perspectiva sé mucho menos que mi maestro, que Durga. ¿Por qué? Pues porque este tío estuvo 12 años viviendo en un ashram, estudiando todos los días 8 horas textos antiguos, hasta que empezó a dar clases de filosofía del yoga. Imaginaos, 12 años viviendo en una escuela, encerrado, sin salir, sin hacer nada más que estudiar y meditar. Pues yo puedo transmitir conocimiento, pero jamás voy a poder transmitir lo mismo que él, porque él tiene tantísimo conocimiento acumulado que nosotros desde Occidente es casi impensable. Entonces, todas estas contradicciones, estas cosas que yo no entendía, por qué un texto decía una cosa, por qué otro texto se contradice, cuando empiezas a tener claridad acerca de los principales linajes del yoga, de qué corriente sigue qué, te da una capacidad de ver un texto y automáticamente decir esta perspectiva es más del Samkhya o esta perspectiva es más budista, que todas esas contradicciones, faltas de entendimiento, sesgos culturales, manipulaciones, las vas detectando muy bien. Y a mí me ayuda mucho eso a poder entender más en profundidad la fuente, el origen. Y de esa manera yo después decidir si quiero generar ese sesgo o no. Es decir, yo no creo en Dios, entonces si un texto me dice Dios tal y tal, yo no quiero que alguien me quite ese apartado porque no le gusta y me hable de eso sin la perspectiva de lo tradicional. Yo prefiero tener todo el conocimiento y después yo ya poder elegir. Creo que eso hace que, como decía, las contradicciones desaparezcan. Yo tengo claro algo, a mí las posturas no me cambiaron la vida. Me quitaron el dolor de la hernia discal, es cierto, pero a mí las posturas no me cambiaron. La meditación por sí sola, honestamente, tampoco. Tú puedes estar meditando mucho, cerrando los ojos mucho, pero sin un mapa, por más que camines no vas a llegar a tu objetivo. A mí lo que cambió mi práctica, lo que me ha hecho evolucionar indiscutiblemente es la filosofía del yoga y es por eso que estoy grabando este vídeo. Como te comentaba, creo que todo lo que he estado haciendo hasta ahora me lleva hasta este momento. Llevo practicando yoga unos 18 años, llevo estudiando mucho tiempo, enseñándolo durante muchos años, formando a otros profesores, dedicando mucho tiempo y mucha inversión a aprender a cómo gestionar iluminación, cámara, sonido, etc. y a profundizar y a estudiar mucho en filosofía del yoga. ¿Por qué no compartir todo esto en YouTube? Que al final es una plataforma muy abierta, muy accesible, donde realmente el conocimiento está ahí. Yo vengo de enfocarme mucho más en redes sociales como Instagram, donde haces vídeos cortos, intentas compartir, pero nunca 1 minuto y medio es suficiente para poder hablar en profundidad de lo que la práctica de yoga significa. Vídeos cortos que conllevan entretener, contar tips y cositas muy sencillas, porque si hablas de conceptos profundos la gente pasa directamente. Así que al final, pues todo eso me ha llevado a este pequeño vídeo y a este momento de
contarte que voy a empezar a subir cosas más específicas sobre yoga, sobre filosofía del yoga, diferentes corrientes, cómo salir de estos errores que muchas veces conlleva esta mezcla Frankenstein de juntarlo todo y llamarle a todo yoga y a veces entrar en esos conflictos tan grandes, para poder así transmitirte la experiencia que yo he podido tener, por si te puede ayudar a ir a un punto más claro en tu práctica, a un entendimiento más profundo y sobre todo a un momento y a un lugar donde todo este conocimiento ayude a que tu vida sea mucho más plena y ayude a que tu vida sea mucho más estable y más feliz. Porque como te decía, aunque cuando hablamos de yoga generalmente nos vamos a las posturas, para mí lo que más me ayudó sin duda es la filosofía del yoga. Así que gracias por haber visto el vídeo hasta aquí. Nos vemos pronto con cosas interesantes en este canal.